bueno, primero de todo, agradecido de contar con tres grandes profesionales de adaptación, como son Pilar Hueso, raptadora de Levante Unión Deportiva. Bienvenida, Pilar. Hola, Quique, gracias. También la bienvenida para Fran Molano, raptador deportivo del Real Club Deportivo de La Coruña, de la Liga Smartbank. Bienvenido, Fran. Muchas gracias, Quique, por tu invitación. Y por último también la bienvenida para Jordi Vives, actual raptador del Villarreal Club de Fútbol de la Liga Santander, de nuestra primera división masculina. Bienvenido, Jordi. Muchas gracias, un placer. Y dicho esto, pues ya sabéis todos que el programa de hoy hablamos de prevención y adaptación, que además, como bien anteriormente comentábamos con Pilar, con Fran y con Jordi, pues bueno, sobre todo ahora en la competición que vemos en primera y segunda división, pues el trabajo todavía del raptador es mucho más importante todavía porque ya lo estamos viendo, hay sobrecargas, hay molestias, hay bastantes pruebas musculares, mucha carga de partidos y es fundamental una buena preparación física. Esos trabajos que hacéis a nivel de prevención y sobre todo esa adaptación para que nuestros futbolistas pues, puedan estar el máximo posible de minutos y que ahora son vitales. Ya empezamos a jugarnos, por así decir, todo, es ya todo o nada prácticamente las jornadas que os quedan y vamos a empezar con ello. Vamos a empezar hablando de prevención, ¿vale? Me parece muy interesante. Quiero hablar primero del programa que sacó la FIFA, el 11 Plus, ¿vale? Y me gustaría saber un poco vuestra opinión. Pilar, en este caso, si conoces el programa que sacó la FIFA, imagino que sí, del 11 Plus, ¿qué te parece? ¿Es adecuado como protocolo genérico, aunque luego haya que adaptarlo? Pero, por ejemplo, es un buen paso a nivel preventivo para clubes que no tienen esa figura de adaptador o que no tienen incluso un preparador físico para trabajar en la base o en club no profesional. Sí, al final es un tipo de protocolo básico, bajo mi punto de vista, pero sí que es verdad que muy concreto a la hora, o sea, tiene muy determinado cuáles son los ejercicios a realizar, con lo cual, como está también representado dentro de ese artículo de exposición por parte de la FIFA, es muy fácil llevar a cabo por parte, como tú bien has dicho, de clubes que quizás no tengan más disponibilidad o no tengan mayor capacidad a la hora de material y demás, ¿no? O incluso de tiempo. Sí que es verdad que a nivel cumple con 4 o 5 ítems que para mí son importantes, que es el tema del entrenamiento neuromuscular, la pliometría, la estabilidad, trabajo de fuerza de base, todo lo que es también el tema de la agilidad, todo ese tipo de acciones las cumple. Y luego, por ejemplo, también hay otro protocolo de prevención que también veo yo que es fácil de llevar a cabo, que es el PEP. O sea, y el PEP creo que también sigue la misma línea, bueno, al final casi todos siguen la misma línea de estos 5 o 4 ítems que he comentado. Y al final lo que hay que buscar cuando iniciamos realización de planes preventivos en fútbol base o en capacidad que no tenemos mucha, es crear, hacerlo complejo, hacerlo simple, hacer un poquito, tener clara la idea, tener claro qué es lo que vamos a trabajar y sobre todo tener claro cuáles son pues, la exigencia del deporte que estamos llevando a cabo. Muy bien. Fran, ¿qué opinión tienes? ¿Qué te parece el programa 11 Plus de la FIFA? Bueno, coincido plenamente con Pilar. Son ejercicios básicos, bien protocolizados, que para, como has dicho tu pregunta, esa figura donde, bueno, pues a lo mejor, o esas etapas donde a lo mejor pues se carece tanto o bien de material o bien de recursos humanos, una idea tal vez como incluso imprimir y ponerlo en el gimnasio o incluso en el césped o en donde sea y llevarlo bien protocolizado como están y bien ilustrados, como están y bien escritos, como están los ejercicios, es bueno, pues una manera de ir obviamente estimulando, adaptando, generando esos hábitos que son importantes para cuando, bueno, esas etapas se vayan cumpliendo y vayan avanzando, ¿no?
pues el ir pudiendo pues, realizar esos ejercicios que, como ha dicho Pilar, es la base, son básicos, pero sí es cierto que cumplen con esos requisitos o con esos estímulos que se generan en el fútbol, ¿no? Pues, al final es como el PEP, o son entrenamientos neuromusculares bueno, capacita, que genera, que adapta a nivel articular, a nivel tendinoso, a nivel muscular, pues el hacer esos pequeños estímulos y que se vaya poco a poco adaptando esas situaciones a las demandas del deporte, ¿no? Por tanto, bueno, es una buena base y lo que pasa que sí es cierto que, bueno, pues se podrían incluir obviamente situaciones más específicas en cuanto a habilidades motrices, ya sea con balón sin balón, pero por ejemplo, no sé, hay ¿dónde se produce generalmente cuál es un factor de riesgo o un mecanismo lesivo predominante en la rotura isquiotibial, en el sprint? Muchas veces a lo mejor nos estamos centrando en no sé, que es fuerza, obviamente, es la cualidad física fundamental, ¿no? Y el excéntrico tal, pero podríamos incluir el sprint como tal, como un ejercicio preventivo, ¿sabes? ¿Por qué? Evidentemente porque un mecanismo lesivo predominante es el sprint. Pero bueno, una habilidad, o sea, una buena base, sin duda que es, ¿no? Muy bien. Y Jordi, ¿tú cómo ves el programa 11 Plus de la FIFA? Bueno, yo voy en la misma línea que Pilar y Fran. Lo que sí que me gustaría destacar, como tú bien has dicho, que si hay gente que se dedica a la prevención o a la readaptación, que eso significa mucho más que el propio programa, pero sí que veo que el programa es muy útil para el mundo del fútbol. El mundo del fútbol no solo son los 50 equipos de España que pueden permitirse tener esos profesionales en plantilla, sino hay muchos más equipos sociales donde hay entrenadores que no pueden tener formación en prevención y yo creo que es ideal que ese tipo de entrenadores o cuerpos técnicos, entrenador, segundo entrenador, utilicen ese tiempo del calentamiento para dedicar a la prevención. Obviamente, pues habrá ejercicios de ese programa que habrá jugadores que les sentará muy bien, excelente, y otros jugadores que a lo mejor la técnica de ejecución no es la ideal, aunque la explica en el propio programa muy bien, pero a lo mejor eso es como todo, la importancia que le dé el entrenador, que le dé el propio jugador y nada, yo simplemente quería destacar eso, igual que cuando se puso de moda el Nordic Hamstring, que era buenísimo para todo y obviamente si no tienes recursos o no tienes el profesional adecuado, pues la progresión que te marcan en 2 series de 6 las 2 primeras semanas, o no recuerdo cómo es el protocolo, pero esa progresión seguramente para el resto del mundo del fútbol, de maravilla, seguro que previene lesiones. Pero para la gente que nos dedicamos a eso, el Nordic Hamstring puede ser una herramienta más y probablemente no sea la mejor. Muy bien. Pues además que ahora hay que tirar un poco por eso, sobre los protocolos, a nivel de prevención, que realizáis, y un poco sobre todo eso, ¿no? Protocolos de prevención. Previos al entrenamiento, imagino que tendréis protocolos más genéricos que sean base para todo el equipo y luego incluso preparéis protocolos más específicos para jugadores. Habrá jugadores pues, que vengan de ciertas lesiones y que necesiten un trabajo adicional para potenciar pues, su musculatura, para prevenir ese tipo de lesión, cualquier articulación o muscular. Pilar, en vuestro caso, por ejemplo, en fútbol femenino,
esos protocolos que hacéis, me imagino que tendrás un protocolo genérico más para, bueno, que te imagino que también lo haréis un poco con el preparador físico como tal, genérico y luego particular, pero sobre todo, ¿en qué tipo de lesiones necesitáis más ese protocolo particular o Pues individual? yo como protocolo genérico no tengo ninguno. O Ujú. sea, yo tengo protocolos individuales para cada una de las jugadoras. Vale. O sea, yo no utilizo... tú puedes meter, como bien ha dicho Jordi, una activación en un calentamiento donde podamos seguir estar previniendo y eso lo consideraría yo genérico ahí, donde sí que es realizado por PF. Al final, un calentamiento que a mí me gusta llamar activación, más que calentamiento, la verdad, manía mía, va hacia esa línea, ¿no? O sea, estás preparando al sistema para lo que viene luego a continuación. Entonces, una cosa es eso, que para mí yo creo que era lo que te estaba refiriendo más como genérico, y luego como específico, como preventivo, como tal, es totalmente individualizado, en mi caso. Y según por el historial lesivo, según por el resultado de las evaluaciones que se han hecho previo al inicio de temporada, o sea, según cumpliendo una serie de ítems. Al final lo que queremos realizar con ese preventivo es disminuir el riesgo lesivo en el caso de que venga este riesgo lesivo, ¿no? O sea, realizar un preventivo, al fin y al cabo, no nos mete en una burbuja, perdón, y ya nos dice, ya no vaya a lesionar. Hay que explicar también que un preventivo, al final, lo que queremos conseguir es esa disminución del riesgo, o cuando llegue, que no sea tan elevado el daño estructural. Y luego, en mi caso, como acción diferente al masculino, es cuando yo introduzco el tema de la importancia del ciclo menstrual. Entonces, puede ser lo más diferente con respecto a ello, en este caso, obviamente. ¿Cómo lo introduzco yo? Pues a día de hoy esa línea de investigación está por descubrir, o sea, todavía queda bastante camino por realizar, pero sí que es verdad que ya se van viendo pinceladas y uno de los aspectos para mí más importantes es ese preventivo individual que puede ser modificado, que puede ser, al final son entre 20 y 15 minutos de acciones de las que estamos hablando de tiempo, como puede ser modificado tanto en intensidad como en carga como X. Ahí es donde yo utilizo la importancia del ciclo menstrual para que así la eficiencia de la asimilación de la carga que estamos utilizando sea mayor, ¿no? Entonces, es lo más interesante realmente. Es un aspecto complejo, es un aspecto que requiere mucha dedicación, mucha implicación por parte de la jugadora, pero es una línea que yo pienso que merece la pena el esfuerzo, merece la pena esa educación también a la jugadora, que entienda el por qué lo hacemos. Y ya te digo, yo al final tengo unas bases mínimas en mi plan preventivo, en sus planes preventivos, que son las que he comentado, basadas sobre todo en la lesión más grave que tenemos en femenino, que era de cruzado, y a partir de esa línea, sobre todo biomecánica de la jugadora, anatómica de la jugadora, partimos de su realización. Fran, vosotros igual, como pilar, trabajáis más solo que es el trabajo preventivo a nivel individualizado o tenéis un plan genérico y luego los individuales. Bueno, pues a ver, depende también un poquito del gusto y es así del cuerpo técnico que también esté con nosotros. Y hemos tenido de todo. A pesar de bueno, que yo realizo el trabajo preventivo, ha habido cuerpos técnicos en los que le gustaba realizarlo al PF. Entonces también depende un poquito, y es así, por lo menos me ha ocurrido a mí así, según los gustos sobre todo del cuerpo técnico del que esté, ¿no? Y hemos, por tanto, he tenido de todo. Gente que, bueno, yo sé un poquito más al margen y otras tantas que no. Cuando no, y bueno, pues realmente si podemos hacer algo general, si es bueno, trabajo de movilidad y trabajo del core estabilizador, eso sí lo podemos hacer algo más global. Y a partir de ahí, cuando viene esa parte más neuromuscular, es más individual, ¿no? Nosotros, de cara, bueno, pues cada uno tiene su plan preventivo, puestos en un folio, ilustraciones elementales, donde está cadena anterior, cadena posterior, trabajo de estabilidad articular, movilidad y core, ¿no? En 2 folios. Y cada uno lo tiene desde las primeras semanas del
de pretemporada. Una vez hacemos ese estudio, pues donde están los fisios y hacen sus valoraciones, donde estoy yo y hago mis valoraciones, pues cada uno tiene sus fotos y sobre todo en un recuadro con eso en rojo marcado esa diferencia neuromuscular a nivel de déficit unilateral, por ejemplo, un test incremental de carga, o donde digo, presta atención a la derecha, presta atención a la izquierda, trabajo de core, si hay perturbaciones enseguida, o un test de Copenhague para ver la fuerza aductora, pues si se aguanta con la derecha 30 segundos, con la izquierda 10, vamos a ver, y eso en rojo. Para que ellos vean bueno, pues, lo que hay inmediatamente, ¿no? Y a partir de que, por ejemplo, hacemos ese trabajo de movilidad y core, que sí generalmente es global, ¿vale? Todo el equipo en el vestuario, a partir de ahí cada uno coge su papelito y, bueno, otros no, pero ya lo tienen bastante interiorizado y empiezan a funcionar, ¿no? Y es así más o menos como trabajo. Depende muchas veces también de eso, como he dicho, del cuerpo técnico. Hay gente que ha habido situaciones en las que ha habido todo el equipo dentro y él establecía una serie de ejercicios para todo el grupo y luego ya yo me encargaba un poquito del individual. Otras situaciones en las que se hace un trabajo global, pero no tanto a nivel neuromuscular, sino más bien como ahora, movilidad, core, y a partir de ahí cada uno con su papel y viendo sus deficiencias pues intenta ir compensando y eso ya pues más a nivel de estabilidad, a nivel neuromuscular, de fuerza, ¿no? Y más o menos es así como funcionamos. Uno, depende de los gustos del cuerpo técnico, y dos, a partir de ese gusto del cuerpo técnico, vamos por un lado o vamos por otro, ¿no? Muy bien. Jordi, en tu caso, similar a Fran en este caso o con otras variantes. Sí. Yo he vivido 3 cuerpos técnicos distintos y los 3 cuerpos técnicos trabajaban de forma distinta en este sentido. Estoy totalmente de acuerdo con Fran y Pilar, vamos, pero creo que el concepto de prevención es algo tan complejo y que abarca tantas cosas que nosotros, desde nuestro punto de vista como preparadores físicos o fisios, queremos creer que nuestra actuación sobre el jugador es la más importante y la más determinante para que no se lesione. Pero hay que verlo desde un punto de vista holístico, donde ya lo decía Ekstrand en el Isokinetic de 2018, si no recuerdo mal, que el factor de riesgo más importante de un jugador es la comunicación interna entre cuerpo técnico, cuerpo médico, jugadores, y yo creo que eso lo tenemos que tener muy bien pulido para que no se nos escape ninguna fuga dentro del tiempo que invirtamos. Como bien han dicho Pilar y Fran, es que trabajamos muy parecido. Pero claro, lo que ha dicho Pilar, ¿no? Que no nos creamos que por hacer 15 minutos en esta sesión nos vamos a librar de las lesiones. Obviamente no. Hay muchas más fugas, como el tema de la comunicación interna, como el tema del tipo de liderazgo de los entrenadores, que todo eso tenemos que ser todos conscientes de ello y no tenemos que modificar a nadie, por supuesto, pero tenemos que tenerlo en cuenta y dentro de nuestro día a día saber manejar ese tipo de situaciones. Y a partir de ahí, cuando vemos que eso más o menos lo tenemos controlado o sabemos de la situación, empezar a trabajar. Nosotros actualmente, como estaba contando Fran, dependiendo del tipo de sesión, dependiendo del día de la semana, el preparador físico, bueno, yo trabajo con otro compañero, con Ángel Torres, que somos los 2 readaptadores del primer equipo. Y junto con Ángel diseñamos el inicio de la sesión porque también creemos que es muy importante que el cuerpo técnico integre
ese tiempo dentro de la sesión y que no sea antes de la sesión porque le quita importancia, que esté el cuerpo técnico delante en la sesión, fundamental. Y en ese sentido nosotros dividimos el grupo en 3 e intentamos individualizar de la mayor forma. Ya os he dicho que somos 2 redactadores. Se mete un fisio también a colaborar con nosotros en esos 3 grupos y el fisio normalmente hace el trabajo de movilidad. Yo normalmente hago el trabajo de zona centro, con poco material, porque lo hacemos todo en campo, fútbol como mucho, y mi compañero Ángel utiliza, hace una sesión más dirigida a los desplazamientos, a la optimización del desplazamiento, y utiliza kines, gomas, y nada, intentamos dentro de esos 3 grupos individualizar en mayor medida. El que tenga que hacer movilidad, si sabe que necesita hacer trabajo de extensión lumbar o cualquier cosa, trabajar la rotación interna de cadera, pues intentamos individualizar en esos momentos. Igual que el trabajo de core, intentamos también hacer trabajo de tensión activa, de isquiotibiales, aductores, recto, para que ellos también les sirva para escuchar su cuerpo y saber en qué momento se encuentran en el trabajo de activación. Nosotros mismos le tenemos que dar la importancia que supone para que el jugador se lo tome realmente en serio. Y nada, eso durante la sesión, que supongo que lo podríamos llamar sesión prevención primaria o secundaria, ¿no? Porque va dirigida al grupo. Pero dentro del grupo intentamos individualizar un poquito por factores de riesgo, el que necesita movilidad tibiotarsiana, bueno, todo esto. Y después la prevención terciaria, la que dirigimos a los jugadores que salen de lesión o que han tenido lesiones graves otros años, pues esa sí que la hacemos previa al entrenamiento. Y no la guiamos tanto, intentamos que el jugador se haga responsable de ese tipo de prevención, intentamos que sea autónomo, educarlo, que tenga una conciencia en su lesión y que se responsabilice de su trabajo. No vamos a buscarlo. Después hay jugadores de todo tipo, ¿vale? Pero intentamos que el jugador se responsabilice de ese tipo de prevención. Muy bien. Muy importante, ¿no? Que el futbolista y el cuerpo técnico estamos todos concienciados también en que es un trabajo importante. Al final, Eso es clave, ¿eh? Si al final, por decirlo de alguna manera, nos estamos un poco a cachondeo, pues al final no sirve nada. Es casi mejor no hacerlo, porque realmente es un trabajo que no, si no voy a hacerlo en condiciones, pues no sirve nada. Como es un entrenamiento, si el jugador no se toma en serio, pues por mucho que entrenemos, no sirve de nada. Trabajo de fuerza. Súper importante a nivel preventivo, a nivel muscular, en la preparación física. ¿Cómo lo catalogáis en cuanto a la importancia de ese trabajo de fuerza? Incluso ya muchos equipos lo trabajan de forma individual o específica en gimnasio para ayudar a reducir ese número de lesiones. Pilar. Hombre, para mí es importante sobre todo a nivel de asimetría. O sea, para mí el trabajo de fuerza sobre todo va hacia ese camino, puesto que cuando hablamos más de fuerza explosiva, cuando hablamos de otro tipo de fuerza, es más por parte de preparación física. Entonces, para mí, por ejemplo, la fuerza la veo más desencadenante, que es la base de mi trabajo, pero va hacia esa línea sobre todo, a estandarizar las posibles asimetrías que pueda haber. Y en el caso de haber existido lesión, pues llegar al punto donde se partió antes de la lesión. Intentar llegar a esos rangos. Pero sí que es verdad que yo no me meto en este caso en fuerza explosiva, en complejidades máximas. O sea, ya no introduzco porque considero que va más de la mano de preparación física, puesto que al final la fuerza tienes que adaptarla en todo momento a la carga del equipo, ya no solo de la sesión, sino competitiva, de la temporada. Entonces, va más de su mano. Y lo mío va por el otro lado, por el que explica. Muy bien. Fran, ¿en tu caso? Bueno, pues a ver, yo considero la fuerza, la cualidad física fundamental. A partir de ahí, la DM, la velocidad, la resistencia, la coordinación,
todo fluye, ¿no? Pero para mí es la fundamental. Coincido con Pilar, por ejemplo, ahora ha habido especial importancia o le hemos dado el departamento digamos, físico, ¿no? PF y yo, la importancia suficiente en este periodo del COVID, donde obviamente en los entrenamientos el papel de la fuerza preventiva era fundamental. La característica, como bien ha dicho Pilar, en el trabajo preventivo en el cual yo me encargaba, ha sido mucho aspecto del control motor. Estabilizadores, buenas posiciones en todo, ¿no? Pero trabajo del core, estabilidad articular, trabajo excéntrico, ya sabemos los beneficios del trabajo excéntrico, concéntrico también, obviamente, pero con mucho control motor, siendo conscientes perfectamente de cómo ejecutar el movimiento. Y es cierto que el PF iba un poquito más hacia esa fuerza específica en campo, ya simplemente en esos juegos reducidos como esas aceleraciones, desaceleraciones explosivas, incluso pues, trabajo pliométrico, se ejecutaban en esa parte, ¿no? Y en mi parte ha sido un poquito eso, más fuerza con muy buen control motor, ejecutando correctamente, buscando esos desbalances, pues intentando compensar. Y es cierto, por ejemplo, ahí lo hemos hecho en grupo porque el gimnasio no se podía utilizar. Entonces, bueno, y aparte nos ha acompañado en Coruña, que ya sabemos cómo es a nivel climatológico, ¿no? Pero ha estado hemos tenido suerte en ese aspecto y ese condicionante que muchas veces te puede marcar, pues se ha solventado perfectamente. Y nada, en cuanto a la fuerza, eso. En muchos aspectos de control motor, el PF hace más la fuerza específica y nada, todo eso, así más o menos. Hemos ido... Y una cosita que se me ha olvidado antes, súper importante, bueno, comentar lo que me ha hecho Jordi es clave, que el cuerpo técnico se involucre en el aspecto de fuerza preventiva, ¿no? Y lo que ha dicho Pilar antes, que no vendamos, porque mucha gente, y hemos oído, ¿no? Que con la fuerza preventiva y pues hasta yo he escuchado que no, yo soy capaz de reducir un 50%, ¿no? Por intentar, obviamente, entrar en el equipo, lógicamente. El 50% de lesiones de la temporada anterior. Entonces, simplemente que estamos para crear una buena base, para minimizar ese riesgo que disminuye un poquito. O si sufre, obviamente, la lesión, que tenga una buena estructura muscular para que ese daño sea lo menos posible, ¿no? Porque fíjate, a lo mejor en el deporte femenino, donde la probabilidad de sufrir rotura de cruzado son entre 4 y 6 por estudio, ¿no? Entre 4 y 6 veces más que el masculino. En 15-20 minutos o media hora, el tiempo que tengamos, va a ser suficiente ¿para qué? Para que no haya ninguna lesión o minimizar esto, no, imposible. El que diga eso, pues sinceramente es un vendehumo. Además, siempre nos falta tiempo para todo, en todos aspectos. Jordi, en vuestro caso, trabajo de fuerza, cómo ejecutáis, qué importancia le dais. Antes de continuar, tengo que parar esto, porque me estás haciendo que sea el tercero en hablar y yo solo estoy metiendo cizaña a todo lo que se puede meter. La próxima pregunta, déjame que sea el primero, por favor. No, pero dejadme porque, aparte de que mi especialidad no es la docencia, aunque me gusta mucho, pero me había olvidado antes en comentar que el artículo este de Extant
comunicación interna, liderazgo del entrenador, control de cargas y el tercer punto más importante es el programa de prevención que podamos diseñar, pero está en el cuarto punto. ¿Vale? Entonces, antes tenemos que tener todo eso bien atado, el control de cargas también. Y en ese sentido, es como cuando hablamos de, bueno, un cuerpo técnico no nos puede decir, si te doy 15 minutos cada 3 días, ¿por qué se nos están lesionando? Y ahí es donde a mí me gusta imaginarme que estamos sumando peras y restando manzanas. No es lo mismo que tú inviertas 15 minutos en trabajo de fuerza de asimetrías, trabajo de control motor, carga neuromuscular, que metas todo eso aquí y que después te encuentres con una sesión de entrenamiento que te provoca un estímulo, que te deja un residuo negativo, que es muy difícil contrarrestar si solo crees que la prevención es esto de aquí. Entonces, en ese sentido, y ya volviendo al tema de la fuerza, sí que es verdad, nosotros, como bien han comentado mis compañeros, principalmente lo organiza el preparador físico, nosotros le ayudamos en el tema de organización del grupo, pero no podemos basar el trabajo, que no vaya a haber lesiones por nuestro trabajo de prevención. ¿No? Eso es totalmente utópico, que creamos que por hacer el Eleven Plus o cualquier programa no vayamos a tener... Es que tenemos muchas... el agua se nos sale del barco, pero por muchos sitios. Y nada, simplemente quería comentar respecto al trabajo de fuerza, estoy 100% de acuerdo con Pilar y Fran, pero que muchas veces pecamos por lo que veo, por lo que vivo, de exceso de intervencionismo, de intentar justificar de alguna forma que nosotros estamos trabajando con los jugadores y metemos trabajo de fuerza y a lo mejor incluso metemos más del adecuado. Y eso, incluso cierto tipo de trabajo de fuerza que tolere un jugador, otro jugador obviamente no lo va a tolerar igual. Y estamos llevando estímulos iatrogénicos que creemos que le están yendo bien al jugador y le están perjudicando. Pero nosotros después decimos que ha hecho una sesión de fuerza preventiva y realmente no lo estamos cargando. Como todavía no hay medios para medir el beneficio-riesgo que nosotros estamos teniendo con nuestra intervención con el jugador, parece que todo vale. Y en ese sentido es donde nosotros tenemos que ser responsables, hacer formación continua, porque de todo esto tenemos que seguir aprendiendo, seguir viviendo y mejorando con nuestra experiencia y ser críticos, analizar al jugador, hacer una evaluación de la mejor forma posible que nos garantice que el estímulo que nosotros le damos al jugador es el correcto y no le está generando un estímulo negativo. Está claro que cuando hay sesiones de fuerza grupales, habrá jugadores que tolerarán el 100% de la sesión, otros el 80% de la sesión y otros el 50% de la sesión. Pero como son grupales, todos van a hacer eso. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a los que sabemos que ese trabajo de fuerza no les sienta igual de bien a unos que a otros, tenemos que ir a los otros e intentar paliar ese residuo negativo pues, con medidas de prevención, de recuperación, liberar tensiones, trabajo de fisioterapia, pues todos estos recursos que podemos tener nosotros a nuestro alcance, invertirlos en ese tipo de jugadores. Muy bien. Jordi, ya que has comentado antes todo el tema del control de cargas, ¿el control de las cargas lo lleváis en conjunto con el preparador físico o lo llevas especialmente el preparador físico? ¿Cómo hacéis cada uno? En tu caso, Jordi, ¿cómo lo lleváis? Pues mira, el año pasado el cuerpo técnico estaba formado por un grupo de personas. Este año cambió la parte del grupo del cuerpo técnico, aunque la base continúa la misma. Y el chico que se dedicaba al tema del control de cargas con
través del GPS, ya no estaba con nosotros. Entonces, nosotros desde el servicio médico vimos que podíamos sumar y ayudar en ese sentido. Y este es el primer año que nosotros desde el servicio médico llevamos el control de cargas con los GPS. He invertido mucho tiempo yo en ese sentido. No tenía la formación cuando empezó la temporada. Hemos intentado ponernos al día en el mayor número de cosas y somos nosotros desde el servicio médico el que llevamos el control, generamos el informe según nos marca el preparador físico y se lo entregamos al preparador físico. No sé si quieres profundizar más sobre el tema, pero claro, el control de cargas es un mundo... Tenemos una charla entera, yo creo, sobre el control de cargas, ¿no? Sí, pues eso, simplemente que yo en ese sentido sigo aprendiendo y nada, el análisis de cargas tiene que ser obligatorio intrasujeto, no intersujeto. No podemos comparar los metros que hace Cazorla o la alta intensidad que hace Cazorla o las aceleraciones o desaceleraciones con las que hace Frank Zambonguisa, que si lo conocéis, son perfiles totalmente distintos y eso tiene que ayudar a un control de cargas para ver que el ratio agudo crónico no se nos escapa, que el propio jugador sí muestra... Bueno, estoy hablando de carga externa cuando la carga interna también la evaluamos todas las mañanas. Todas las mañanas el jugador tiene que pasar un cuestionario wellness, tenemos una pantalla que el jugador cuando entra dentro del vestuario la tiene que rellenar, cómo ha dormido, molestias musculares, cómo ha recuperado y eso nos ayuda en conjunto a ver que si un jugador vemos que está bajando su carga externa en un entrenamiento de... Claro, tampoco puedes comparar un -3 con un -2 con un -1. Entonces, si tú ves que el perfil del -3 lo va bajando, el -2 lo va bajando, el -1 lo va bajando y no es acorde con el resto de compañeros, porque si es acorde con el resto de compañeros puede que tenga que ver con la carga general del grupo, pero si no corresponde a la carga general, habría que actuar sobre ese jugador, por si tiene un sobreentrenamiento, por si ocurre algo, habría que preguntarle, hay que hablar con el cuerpo técnico y eso. Es un mundo, no porque un jugador un día entrene más tiene más riesgo de lesión, no porque un jugador un día entrene menos está sobreentrenado y los perfiles de los jugadores son cambiantes y tenemos que estar atentos en el día a día y no basar nuestra intervención con un número que nos puede dar el GPS. Muy bien. En vuestro caso, Fran, porque la verdad es que lo que ha comentado Jordi, de que estén ellos involucrados en el control de cargas, es más habitual de a lo mejor en el preparador físico del cuerpo técnico. En vuestro caso, Fran, aunque tengáis esa información también, pero tampoco no es tan habitual, ¿no? No, nosotros obviamente también tenemos los GPS, obviamente la carga del grupo la lleva el PF, yo la carga de los lesionados, obviamente el redactador, que también les pongo GPS, y está muy bien como carga externa. Y está genial porque obviamente yo tengo que llevarle a esos datos previos a la lesión. Y no solamente un entrenamiento, sino que todo depende, ¿no? de las circunstancias. Pero sería lo ideal, que no fuese solamente un entrenamiento. Por tanto, la carga de los lesionados lo llevo yo. En cuanto al preventivo, y ahí apelo a lo que ha dicho pues Jordi antes, la comunicación interna es clave porque muchas veces, y en alguna situación sí me ha pasado, que no se estaba beneficiando, sino estamos perjudicando. ¿Por qué? Porque bueno, había cambios de cuando yo hablaba con el PF a una hora después a lo que se hacía después en el campo.
Y claro, pues si yo trabajo cadena posterior, o bueno, o cualquier, ¿no? Cada uno con su papelito, pero si después va a haber leña gorda, como se suele decir, pues vamos a ver qué estamos haciendo, ¿no? Y eso es comunicación interna, clave. Y ya sin meternos en si va a un centro externo. Como no haya comunicación ahí, entre... Porque eso es inevitable, ¿eh? Y más ahora, no sé vosotros, y no es porque a lo mejor no haya ese servicio o no, da igual, no quiero meter mucho, no sé si va a haber esta pregunta o no esta pregunta, pero bueno, yo he vivido de todo. Y también he estado en la parte, en la contraria, ¿eh? Ahora estoy en esta, pero antes también está en la otra. Y a mí sí me gustaba ponerme en contacto con esto. Y tampoco me quiero desviar de la pregunta, pero es muy parecido, o sea, en cuanto a la carga interna. Lo que me estabas preguntando, cada jugador cada día tiene que rellenar una app que tiene en su móvil. No digo nombre, pero es una aplicación que todos esos datos vía Bluetooth se meten en el ordenador del jefe de servicio médico. Ahí se ve, ¿vale? Lo que, pues su estado de cómo viene por la mañana. Y eso antes de desayunar, todo el mundo ha tenido que rellenar son nada, 2 minutos, ¿vale? Es cuestionario wellness y un par de preguntas más. Y pues, obviamente para que tengamos una primera información, porque después eso se vierte al PF y al Mister, ¿no? Ujú. Tenemos, y lógicamente, y después que ese cuerpo técnico haga caso de eso, porque nosotros hemos tenido, yo siempre he tenido cuestionario wellness desde hace 10 años y ha habido cuerpos técnicos que según entraba por aquí, le salía por aquí. Y es así. Y bueno, afortunadamente este cuerpo técnico en absoluto y gestiona muy bien, si tengo que decir algo muy positivo es que se gestiona muy bien ese control de la carga, ¿no? Que con gente que realmente está, pues oye, ha dormido mal, ha nacido su hijo, está llorando, está sobrecargado, pues se aparta, se viene conmigo o directamente se va a tratar o ya será la variante que se le mete, ¿no? Pero sí, o sea, en cuanto a gestión de carga, obviamente el PF, gestión de carga interna tiene una app, gestión de carga externa el grupo mediante los GPS, hay un especialista en eso, también se le vierte todo, ya sabemos, bueno, después del entrenamiento lo que han hecho y gestión de carga externa de los lesionados, yo, que obviamente también se lo comunico cada día porque también soy así, o sea, que comunicación, ¿no? Que yo justo después de entrenar le digo al míster y al PF cómo ha entrenado, el lesionado y al día siguiente que cómo viene, ¿no? Y a partir de ahí funcionamos. Muy bien. Pilar, en vuestro caso, el control de cargas, ¿cómo lo lleváis? Esto no tenía programado, pero me ha parecido muy interesante la Sí, aportación de no, ellos. Lo he sacado. en nuestro caso el control de GPS es llevado por servicios médicos, yo en este caso, del grupo, y luego también, como ha comentado Fran, el de las lesionadas o lesionadas que esté en ese momento, también se le realiza ese control de GPS. Y nada, o sea, no voy a repetir lo que han comentado ellos, al fin y al cabo se sigue esa misma línea, comunicación directa con el cuerpo técnico para sobre todo ese control, toda esa sesión estandarizada en el GPS se le manda en la máxima brevedad posible para que ya lo tengan preparado para la sesión que viene, tenerlo en cuenta, todas esas cargas. Agudo crónico, pues esencial, porque yo pienso que eso es una de las claves para que utilizamos el GPS. Para mí es una herramienta. A día de hoy tengo la suerte de decir que es fundamental, ¿no? Esto es como todo. Soy muy afortunada de tenerlo porque es mucha la ayuda que te da.
O sea, para mí, a mí me sirve bastante. O sea, yo con las lesionadas me ayuda bastante a esa progresión, ¿no? A saber incluso el por qué puede tener una sintomatología u otra al día siguiente, ¿no? Ay, es que cadera posterior, ay, es que me noto más. Vale, pues a lo mejor estamos metiendo aspirina, tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, es poco como colaborar lo que lees, ¿no? En la literatura, ¿no? Y a mí me gusta, o sea, a mí es una línea de trabajo que personalmente me gusta. Estoy con Jordi, o sea, es compleja no lo siguiente, porque creo que a medida que voy indagando más o voy estudiando más sobre el tema, cada vez veo como, yo qué sé, se me ilumina la mente, es como esto, ahora lo otro, claro, luego al fin y al cabo también tienes que adaptarte un poco a tus capacidades y bueno, a mí me gusta mucho toda esa línea y luego el control interno, pues es que mediante wellness también es como dinámica la que ha realizado en este caso Jordi, o sea, mediante las tablets o mediante app de ella lo rellena y se sigue un control y en este caso el cuerpo técnico lo tiene en cuenta, lo ve, así que es positivo, o sea, realmente es positivo. Y la verdad que me alegro de estar escuchando a mis dos compañeros porque es genial cuando ves que se está realizando esa misma línea de trabajo en el femenino, ¿no? Sí que es verdad que no solo nuestra referencia en este caso es el levante masculino, tenemos la suerte de tener todo lo que masculino lo tenemos nosotras, por lo cual estamos muy, muy cuidadas, ¿no? Entonces cuando os escucho, cuando estoy ahora mismo tomando atención a lo que decís, es que no diferimos mucho. Evidentemente la exigencia del contexto es diferente, ¿no? Obvio, pero bueno, o sea, la línea de trabajo dentro de cada variantes, creo que la base sigue bastante la rutina que tenéis de trabajo nosotras. Con lo cual, para mí es muy positivo. Sin duda, eso es buena noticia. Dime, Jordi. Quería continuar con una cosa del control de cargas que me gustaría añadir. El wellness es un arma de doble filo también. Y relacionándolo con la comunicación interna, que Fran se refería mucho a jugador, PF, IPF, readaptador, también existe jugador, entrenador. Y muchas veces estamos en el día prepartido o faltan 2 días de partido y todo es verde. O el día después de partido hemos ganado y todo es rojo, porque quiero baño y masaje y todo es rojo. Entonces, hay que saber interpretar intrasujeto ese momento de comunicación que tiene el jugador con nosotros y saber que si alguien pone el semáforo en amarillo y ese normalmente es verde durante toda la temporada, ese amarillo probablemente sea más rojo que otro que se pone a bailar entre amarillo y rojo toda la temporada. Entonces, eso lo considero un trabajo de prevención muy potente, el saber interpretar esa comunicación que puedas tener con el jugador. Y después, añadir también que cuando se toman, el control de cargas es muy bonito, pero después hay que tomar decisiones. Si tú tienes control de carga, pero luego el entrenamiento es para todos el mismo, pues es muy bonito tener los números, pero realmente no estás aportando a lo mejor la calidad o la potencialidad de esa herramienta. Entonces, en ese sentido, muchas veces a los entrenadores les cuesta sacar a jugadores del entrenamiento porque quieren que completen todo el entrenamiento, porque no estarán en forma, no llegarán bien al partido, ¿no? Entonces, con la herramienta del GPS es un poco más fácil sacarlo de ese partido reducido e intentar con tareas descontextualizadas que no tengan incertidumbre, que no tengan oposición, generar esa misma carga externa, pero sin riesgo lesivo, ¿vale? O sin tanto riesgo lesivo. Entonces, cuando termina el entrenamiento y cortas la sesión y ves que el jugador que lo has quitado de la tarea es similar al resto de jugadores o incluso le puedes decir al preparador físico que va a hacer incluso un poquito más de alta intensidad o un poquito más de trabajo neuromuscular con aceleraciones y desaceleraciones o lo que
tú quieras, se lo muestras en el informe y es una forma de justificar esa eliminación del riesgo por culpa de la incertidumbre y la posición que pueda tener esa tarea en espacio reducido o una tarea, lo podemos extrapolar a cualquier otro tipo de tarea, pero que con el informe y con los números justificamos que ese jugador sigue trabajando. No es que se haya ido a hacer movilidad en la esterilla, ha seguido trabajando. Y nada, eso por último, que el GPS en los lesionados es fundamental para el propio jugador que esté viendo la consecución de objetivos que está realizando, es fundamental. Y cuando ve el propio jugador que no llega a los objetivos, es fundamental también, porque entonces el jugador deja de tirar de la cuerda para forzar para llegar a ese partido cuando ve que está en el alambre y que encima los números no son del todo buenos. Si tenemos una educación al jugador con respecto al control de cargas con el GPS, nos ayuda muchísimo a organizar o a periodizar la evolución de la recuperación. Muy bien, perfecto, Jordi. Vamos a avanzar y vamos a una lacra del fútbol, que es la lesión del jugador, que es malo para el propio futbolista, malo para el equipo, porque al final, cuanta más larga la lesión, pues menos semanas que en este caso el entrenador va a contar con ese jugador y el equipo. Si ya es mi jugador estrella, pues ya ni te cuento, ¿no? Pero bueno, y para ello, pues tengo una lesión específica para cada uno de los tres, ¿vale? Una para Pilar, otra para Fran y otra para Jordi. Y luego, después de cada uno hable sobre esa lesión, ¿vale? Un poco desde que comienza o se lesiona hasta que se recupera, más o menos, a pasos generales, cómo sería un poco el proceso, ¿vale? Trabajo con fisios, el gimnasio, o si trabajo en campo directamente. Y luego un pequeño resumen a nivel general siempre, pues más o menos un protocolo básico que podría seguir tras esa recuperación, que también pues cada uno puede aportar o añadir algo más, ¿vale? En este caso, Pilar, una fácil, ¿vale? Rotura del ligamento cruzado anterior. Bueno. En 5 minutos. Que son la clave, o sea, que realmente lo que me pide, bueno, voy a intentar resumirlo muy mucho, pero es muy complejo lo que me está pidiendo. Es muy complejo, pero bueno, es un poco, especifica un poco, pues, desde que se produce la lesión. Bueno, voy a intentar simplificarlo. Voy a intentar, pues yo en este caso divido las fases en 5 partes: una fase de rehabilitación, aproximación, orientación, preoptimización y optimización. O sea, son las 5 fases que yo me estandarizo la línea de tiempo a la lesión. Entonces, por ejemplo, la fase de rehabilitación para mí es muy importante, pues la mejoría del rol, la reducción de los patrones, mantener la condición física de las partes no afectadas y luego también del aspecto más cardio, todo esto sin que haya molestia. Luego nos vamos también a que en esa parte, como estamos hablando que en ocasiones podemos estar todavía en proceso de curación de cicatriz o de que evidentemente hay un mayor protagonismo de fisio, sí que me gusta trabajar con imaginería motora. El tema de la contralateralidad, toda esa previsualización, ese aspecto neural, a mí es que me gusta mucho a nivel personal. Entonces, yo lo aplico, o sea, y no solo lo aplico al cruzado, o sea, pero sobre todo la duración me gusta. Trabajo en estos momentos también con Compass de forma más isométrica, muy analítica, lo que nos permite en este caso la movilidad. ¿Qué más? Luego paso a la siguiente fase, es que tampoco, claro, así de primera. En la siguiente fase pues ya empezaríamos con técnica, ya empezaríamos con apoyo, ya empezaríamos con aspectos más de cardio más fuertes, empezaríamos con entrenamiento, ya intentamos asimilar cargas de fuerza de menos a más, intentamos que haya ya un inicio de primer test para ver de dónde partimos, para ver hacia dónde llevamos, sobre todo esos primeros test que pueden ser con dinamómetros, o sea, más analíticos en diferentes rangos. Sobre todo lo hago para que haya metas a corto plazo con objetivo alcanzable. Es un aspecto motivacional, porque sí que es verdad que en esto, como bien sabéis, en esta época, en este momento va a haber una atrofia importante. Pero sí que es verdad que como sé que la atrofia, la mejora va a ser importante y eso sí es mucha motivación a la persona. A partir de ahí empezamos ya con la reeducación, empezamos con el tema de la marcha, empezamos con el caso de que nos permita
un poquito se utiliza el Alter G, empezamos con la carrera en Alter G o piscina si no se tiene pues, este tipo de medios. Encontraríamos ya aquí los rangos óptimos, tendríamos al final de esta fase también la alta médica, si todo va bien. Empezaríamos la fase de orientación, ya empezaríamos ya con desplazamiento, empezaríamos con la recuperación ya más el aspecto motriz, más intenso, aceleraciones, frenadas, una pliometría base. Empezaríamos ya aquí con un test ya de fuerza más, añadimos un poquito más el ratio HQ, con cronojam, por ejemplo, con cónica y en plan para ver un poquito cómo va, o con dinamometría, ya dependerá de cómo sea el rango en el momento de la fase en la que estemos. Empezamos también con la marcha un poquito ya más intensa, es decir, ya vamos quitando grados el Alter G, en este caso ya vamos aumentando cada vez más el peso corporal, siempre y cuando al final el tema del Alter G va muy de la mano de la pliometría, en el sentido de que vaya esa base esté alcanzada, de que esa fuerza esté ya estandarizada, que no haya ya ratios de más de, que te digo yo, de un 20%, o sea, ya los ratios de fuerza tienen que estar ya asimilados. Estoy hablando muy rápido de todo esto, pero esto requiere muchísimo trabajo y mucho tiempo, porque estamos hablando de una lesión de cruzado, que podemos llevar aquí mínimo entre 9 y 10 meses de introducción, incluso ya se está hablando de años, bueno, en el caso de Aníbal, por ejemplo, un año. Entonces, claro, seguramente me estará pasando muchísimas cosas, pero bueno, pero hay que me perdonen. ¿Qué más? Al final de esta fase yo metería ya el tema de los cambios de dirección, la base, empezaría también haciendo test de cambio de dirección, pero con la misma dinámica. ¿Por qué? Porque sé que es muy mejorable y sé que ese aspecto de biofeedback inmediato al jugador de mejoría es interesante y es motivacional. El aspecto psicológico es esencial en este tipo de lesiones, me apoyo bastante. Tenemos la suerte de tener un psicólogo deportivo que la verdad para mí es una figura muy, muy importante. El tema de nutrición también es esencial, el tema de la antropometría, el cómo ese índice de masa muscular es importante, sobre todo para saber esa mejoría, si se está asimilando o no esa fuerza. ¿Qué más? Creo que ya empezaríamos la fase de optimización. Aquí ya la fuerza sería más específica, sería ya se podría realizar esa acción ya lesiva de forma progresiva, el inicio de fatiga empieza a aparecer como un ayudante a la hora de adaptar esa estructura. Empezaremos ya a tener una fuerza más regulada, es decir, ya el índice de asimetría tenía que estar más igualado. Empezaremos todo esto, la recuperación de la marcha, del aspecto de la carrera y demás, ya tiene que estar óptimo, tiene que estar ya la acción bastante asimilada a la técnica de carrera, el aspecto sobre todo de los apoyos, que no haya un tiempo de apoyo mayor en una pierna que otra, es importante esa reeducación. Eso, por ejemplo, con el test con la APP también se puede medir ese aspecto biomecánico del tiempo de apoyo. Luego aquí también se pueden, en el caso de que la jugadora se haya lesionado y haya habido pruebas antes de esa lesión, como HOPS, como Drop Jump, CMJ, pues ya es momento de compararlo con los valores que tenía antes de esa lesión y a partir de ahí también ver esa pliometría, cómo se está asimilando, cómo hay ese tipo de contacto, tiempo de vuelo, cómo va desarrollándose en comparativa a. Empezamos, esa fase también es importante porque ya iniciamos en campo de una forma más intensa, de una forma un poquito más real, y aquí sí que es verdad que empezamos a tener los valores de GPS. Yo con los valores de GPS hago lo mismo, o sea, tengo como tengo un Excel de carga de la jugadora, donde tengo estandarizado cuáles son sus valores tanto en partido como en entrenamiento, y a partir de ahí inicio la comparativa haciendo cargas para poquito a poco ir estandarizando los valores que ya he tenido en carga óptima, para que así cuando esa introducción en el grupo, que sea la siguiente fase, pues poco a poco lo que es la carga en sí física, entre comillas, pues puede estar un poco solventada. Digo un poco porque no hay que olvidarnos de los aspectos cognitivos que son esenciales y que un redactador, por mucho que yo creo, y hablo desde mi punto de vista, ojo, es complicado en nuestras sesiones imitar a 24 jugadores, ¿no? Entonces, ese aspecto de introducción al grupo, que ya será la siguiente fase, tiene que ser de forma progresiva, y más cuando hablamos de lesiones de larga duración, porque no nos podemos olvidar que esa jugadora o jugadora ha estado durante muchísimo tiempo sin estímulos, como puede ser de marcación, recibo un pase y al mismo tiempo me están entrando. Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, todos esos estímulos producen un elevado estrés, producen que al final esa lesión o ese control que de forma más dinámica o entre comillas has estado tú trabajando, pues
disminuya. Entonces, claro, ahí tenemos que ayudar a que esa información y esa asimilación de todo lo que viene pues sea progresivo. Por eso es muy importante que esta introducción sea de la mano pues, del cuerpo técnico muy hablado para que así se vaya introduciendo de forma positiva. Y ya la última fase al final yo en este caso trabajo con fatiga total, es decir, intento que la sesión tenga alterno entre mayor volumen y menor volumen, pero mayor intensidad para así un poco reproducir aspectos más intensos o no de los partidos. Al final, uno de los aspectos que no se nos puede olvidar es que cuando estamos hablando de errores de GPS en un partido, de los 90 minutos reales como tal, la acción intensa del jugador será entre 11 y 13 minutos. Entonces, todo ese tiempo que no está ese jugador como protagonista, tenemos que educar para que esté atento, ¿no? Entonces, claro, esa labor también se entrena, también se tiene que ser escalonada. Entonces, bueno, al final la última fase se realizan todos los test anteriores para estandarizar esos rangos de progresión que nos den esa clave para al final pues salir un poquito con una cierta garantía al grupo, y a partir del grupo se sigue con el aspecto de control, porque como hacer acciones parciales seguirá estando contigo. Y me he explicado lo más rápido que he podido, porque es una lesión larga y cada lesión es que tiene también muchos puntos interesantes, pero bueno, tampoco me quiero enrollar, la verdad. No, muy bien, Pilar. Ha estado muy resumido y datos generales. Fran y Jordi, no sé si queréis también añadir algo más o comentar algo específico de experiencias que habéis vivido. Darle la enhorabuena porque es increíble cómo en 5 minutos lo aplica todo. Una crack. Increíble. A ver, es que, claro, de primera, cuando son lesiones de este tipo, a ver, es una lesión muy estudiada, ¿no? Pero al mismo tiempo es que luego cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, sí. A mí este tipo de preguntas, y no te lo digo a malas ni nada de esto, pero me da un cierto miedo, ¿no? Porque hay veces que a mí me ha ocurrido que a lo mejor he comentado algo y no se puede llevar tanto a la línea lo que yo comento, porque luego al final cada lesión según el jugador es un mundo, ¿no? Entonces, cuando yo escucho protocolos que para mí son interesantes y demás, me disgusta. Protocolo de isquiotibial, todo el mundo lo conocemos y todo el mundo sabemos, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, que me flipa las investigaciones, yo el tema de la tesis es mi espina, ¿no? Llevar a cabo lo que se hace en un laboratorio a un campo de fútbol es complicado. Es complicado, porque cuando yo he estado en ensayo, yo he estado al final en recogida de datos, y claro, al final esas personas que tú estás recogiendo los datos que son los ideales. Claro. Pero claro, nosotros no tenemos a ese número, ¿no? A ese aspecto de control, ¿no? Entonces, por eso, a mí me gusta todo este tipo, para tenerlo ordenado, sobre todo. A mí me sirve para saber, para estar yo segura, por así decirlo, de estoy pasando de fase, estoy pasando con cierta garantía. A mí los protocolos me sirven mucho para eso. Pero yo no me gusta tampoco generalizar, porque es que luego, por ejemplo, cualquier cosa de estas dice, vale, yo controlo la vida de la jugadora, entre comillas lo de controlar, durante 2 horas al día. Pero es que el resto de las 22 horas yo no sé, entre comillas, si está estresada o no está estresada, si tiene exámenes, si no tiene exámenes, si ha comido o no ha comido bien. Entonces, hay que dar ese punto humano a todo lo que tenemos científico a nuestro alrededor, yo creo. Lógicamente, siempre con la flexibilidad de que cada jugador es un mundo y cada jugadora también, y como tú has dicho. O sea, a mí me gustaría... Después de cada entrenamiento. A mí me gustaría añadir una cosa que me pareció muy, muy interesante, que me dijo mi jefe un día que estábamos terminando de recuperar a un jugador que se había roto cruzado, y dijo, mira, probablemente el 60% del éxito de la recuperación lo haya hecho el traumatólogo con 1 hora y media de intervención. Y el resto del 40% nos lo vamos a repartir aquí entre todos, porque entramos todos, entra entrenador, jugador, médico, fisios, adaptadores, compañeros, y nos vamos a repartir ese 40%. Pero si el que opera algo falla, vamos a tener problemas todo el mundo. Si el que opera lo ha hecho bien, va a ir como la seda. Y en ese sentido, nosotros muchas veces nos frustramos porque no nos salen bien las cosas, porque no ha ganado la flexión que toca, no ha ganado la extensión, y tiene dolor,
Y realmente el traumatólogo que solo está 2 horas con él operando, tiene una repercusión brutal en el resto de evolución de la recuperación. Muy bien. Así es. ¿Algo que añadir, Fran? No, sobre esto que es cierto, es cierto. O sea, es que es así. O sea, en lo que ha dicho ahora Jordi, es así. O sea, y ahora, evidentemente, esas primeras semanas, ¿no? Donde, evidentemente, el jugador se tiene que implicar en que, por ejemplo, no haya nada de flexo, ¿no? Y que esté luchando por lograr toda esa extensión y todo ese recorrido articular, ¿no? Yo tuve un caso muy fastidiado, vamos a decirlo, porque me llega a los 3 meses con un flexo que, vamos, no podía extender los últimos 15-20 grados. Es una locura, ¿no? ¿Por qué? Pues, evidentemente porque se acomodó y nosotros no llevamos el inicio del proceso y cuando llega a la ciudad deportiva cojeando, imaginaros lo que tiene que ser, o sea, lo que marca todo el proceso de readaptación, ¿no? O sea, es una locura. Y es clave, es clave. Y nada, a lo que ha dicho Pilar, pues eso, es que o sea, no puedo añadir nada más. Ha sido muy... Excelente. Sí, excelente. Muy estructurado y nada, muy bien. La verdad que nada, no puedo añadir nada más. Bien. Pues vamos con la tuya, Fran. Rotura muscular, rotura de fibras, ¿vale? En este caso, isquiotibial, ¿vale? Ya no, sin matizar si es muy grande o muy pequeña, ¿vale? Pero sobre todo porque al final son lesiones musculares que son un poco, tienen su maldad, porque si al final nos recuperamos bien, es fácil volver a recaer y al final se complica, más o menos igual, pues un poco como Pilar, a nivel, dentro de lo que se puede, sabiendo siempre que cada jugador es un mundo, más o menos los pasos desde que se lesiona hasta que llega al equipo. Sí, evidentemente, bueno, no hay lesiones sino lesionados, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajo inicial con fisioterapeutas, conjuntamente conmigo para que se mantenga, como ha dicho Pilar, para que haya un mantenimiento de la condición física, mientras tanto se va trabajando la zona no lesionada, aumento de consumo calórico para que, bueno, pues obviamente pues se mantenga un poquito, aspecto fundamental, por tanto, el aspecto nutricional. Obviamente, nosotros vemos inicialmente, a mí me gusta ver eso, cuál es el mecanismo lesivo, creo que todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque evidentemente lo tendremos que reentrenar de cara a saber si está apto o no está apto. Pues estamos trabajando en esa primera fase, pues una vez se haya producido esa cicatrización, se va estimulando precozmente bueno, pues, que se produzca esa mecanotransducción, que haya estímulo con trabajo, obviamente, primero isométrico, después concéntrico, después excéntrico, pero bueno, obviamente de forma gradual. Los criterios entiendo que se deben tener claros, de pasar de una fase a otra. No sé, a mí me gusta, obviamente hay unos criterios objetivos, como lo puedes hacer fácil si no tienes recursos con un dinamómetro, con un manómetro, haces un pull y ves perfectamente qué presión ejerce sobre el manómetro, con la derecha, con la izquierda, vas viendo cómo ese déficit, en teoría, debe llegar lógicamente, intentar hacer sería lo ideal, ¿no? Pero si no hay recursos, pues perfectamente puedes hacer con un simple manómetro un test de fuerza. Luego, obviamente, si tienes más recursos, pues mejor. Pero, ¿qué más? Pues en cuanto a trabajo de capacidad aeróbica, pues primero sin impacto, después con impacto. Todo el trabajo a mí me gusta también, obviamente, y entiendo que es común, pues
trabajar el resto de musculatura, cuádriceps, estabilizadores, aductores, glúteos, gemelos, sóleo, porque todo debe ir en consonancia, obviamente, y según va pasando acciones pues, de cadena cerrada, cadena más abierta, vamos al campo, trabajo con impacto ya, patrones motores básicos de zigzag, hace un giro, se desplaza hacia adelante, se desplaza hacia atrás. A mí particularmente me gusta que tenga cuanto antes sensaciones con balón. Por tanto, bueno, pues aunque sea un juego tonto de habilidad, él mismo, para no minimizar un poquito riesgos esos primeros días, o ese primer día, ¿vale? Conducción, gestos que él reproduzca, pero a velocidad, que en un partido me refiero, pero a velocidad controlada. A mí particularmente me gusta el ponerlo en situación, ya sea en su zona, para que simplemente ya esté, que haya un factor cognitivo importante y que se habitúe ya a gestos suyos de bajar centro de gravedad, visión periférica, y a partir de ahí podemos empezar a trabajar. Obviamente progresivos, en línea recta, con cambio de dirección, ya las aceleraciones, las frenadas, de mayor fuerza explosiva a menor fuerza, de menor fuerza explosiva a mayor fuerza explosiva. Como he dicho antes, debemos prestar atención a ese mecanismo lesivo, si se ha producido un control aquí o porque ha hecho una flexión de cadera con extensión de rodilla, o ha sido en esa fase del late swing, del sprint, o ha sido en un tiro, o debemos trabajar ese mecanismo, y no ese, sino todos los mecanismos donde se puede ver implicado esa elongación del isquiotibial. Obviamente marcará el proceso de adaptación si ha sido en uno de los semis o ha sido en el bíceps femoral. ¿Por qué? Porque ya sabemos que por simplemente un estímulo extra hay unos 20 newton que soporta más el bíceps femoral que el resto de semis. Por tanto, eso va a marcar ese proceso. Es fundamental lo que ha dicho Pilar, el entrenamiento en fatiga, buscando esas capacidades de repetir esfuerzo de alta intensidad, porque ya sabemos que con fatiga hay más riesgo de sufrir lesión, y por supuesto a nivel técnico, como con fatiga muchas veces ya no vemos ni de aquí a 5 metros y por tanto el pase falla. Por tanto, a nivel condicional y a nivel técnico. Buscar esos umbrales que cada vez sean más altos y por tanto entremos cada día más tarde en ese umbral de fatiga, ¿no? Y esa fase de reincorporación, si vamos ya estamos en esa fase de reincorporación, pues con el grupo, pues obviamente primero esa comunicación interna que hemos dicho inicialmente, de forma progresiva. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, pues oye, que haya por lo menos 5 o 6 entrenamientos. Todo depende, ¿no? Porque ahora, vamos, depende del riesgo, depende de las circunstancias, depende de todo, ¿no? Pero, pues oye, que haya por lo menos 4 o 5 entrenamientos intensos conmigo, de alta intensidad. Y luego con el grupo, pues antes de que tenga esa alta deportiva en el que realmente ya pueda jugar partido, pues oye, que menos que a lo mejor pues 5 entrenamientos con el grupo para que se dé ese paso definitivo, ¿no? Muy bien. Pilar, ¿algo que comentar también o complementar? Por ejemplo, a lo mejor algún caso específico que habéis visto en femenino. Con respecto a lo que ha dicho Fran, no. O sea, realmente la línea es esa. Y luego, pues, lo del tema de isquiotibiales, pues cada vez se está más evidenciado que en sprint es cuando hay esa mayor integración, no me sale la palabra en concreto, pues de la musculatura, ¿no? Más protagonismo de la musculatura.
Sí que es verdad que un aspecto así curioso, que en este caso tenemos la suerte de poder hacerlo nosotros, es una MG. Entonces, mediante la MG podemos ver ese porcentaje, si puede haber un patrón alterado a la hora de la activación, semis, bíceps femoral, qué protagonismo tiene uno u otro. Y luego también en el caso de isquiotibiales y cruzados, dependiendo de dónde haya salido esa plastia, como en algunas ocasiones de semi, pues vemos que eso luego puede tener a la larga mayor riesgo a la hora de lesiones musculares en isquiotibiales en aquellas jugadoras que la plastia sean de aquí, de la musculatura isquiotibial. Pero bueno, eso es lógico, puesto que al final la activación es tardía, ya que nos falta una pequeña porción, ¿no? Entonces, pues bueno, a modo de prevención sería interesante que las jugadoras que hayan tenido pues aplasia de semi, pues isquios, tengan ese protagonismo. Y como último, sin enrollarme mucho, en el caso de la musculatura femenina, de activaciones de la cadena inferior, en este caso nosotras tenemos un patrón tardío de activación de isquiotibiales. Eso es lo que nos lleva a ser protagonistas en tema de restos de cadena anterior y a su vez es un factor de riesgo lesivo en roturas de cruzado, en uno de los factores de riesgo. Esa activación tardía en el primer apoyo. Ya está, eso lo añado eso. Jordi, ¿algo que complementar? Nada, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros y no conocía lo del patrón tardío de activación. Pilar, supongo que lo habréis visto con la MG. Bueno, con la MG y luego sí que te paso el artículo. Hay un artículo muy interesante del aspecto neuromecánico, neuromuscular, perdón, y es muy interesante porque, bueno, hace poco hice una actualización a nivel del aspecto anatómico biomecánico que influenciaban el aspecto de factores de riesgo para un poco quitar ese falso mito de que la hormona es el aspecto principal de rotura de cruzado, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las características que encontré era ese, ¿no? El patrón tardío de activación en primer apoyo de isquiotibial. Gracias. Perdona, sí, es cierto, ese es un factor de riesgo, aparte ya, bueno, sin meternos en factor genético, que la ranura intercondilia, etcétera, pero que obviamente es un factor de riesgo, el ciclo menstrual, y sí es cierto que yo eso lo tengo marcado. Cuando hay una rotura hay una rotura del ligamento cruzado anterior, hay un retraso electromiográfico en la musculatura isquiotibial. Y que, por cierto, Pilar, te debo que ahora mismo una disculpa, que estoy cayendo ahora mismo sobre la MG que me dijiste que coincidimos en el congreso de Jam Sport. Me pediste ahora por Twitter y se me ha olvidado una MG, me dijiste una diapo que ahora mismo no recuerdo muy bien. No te preocupes. Esto ya, lo hablamos si quieres. Como todos, te lo tengo que pasar. Y es cierto, ahí, fíjate, anda que no sería clave, pero que, bueno, por ejemplo, en un sprint sí se ha demostrado, ¿no? Como en esa fase de late swing, que va entre un 60 y un 75%, en esa flexión de cadera, extensión de rodilla en el sprint, como la cabeza del bíceps, la cabeza larga del bíceps femoral se alarga, ¿no? Y uno de los factores de riesgo que se ha añadido últimamente es cómo es de corta o larga esa cabeza del bíceps femoral, ¿no? Larga. Y ahora se ha añadido como un nuevo factor de riesgo, ¿no? Es clave, ¿no? Y, hombre, si le tienes, pues sería fundamental que, pero como ha dicho también Pilar antes, ¿no? Las condiciones de estudio y de investigación son las ideales, son en tareas cerradas, ¿y qué sería lo ideal? Pues, oye, que tuviésemos un electromiógrafo portátil con un alcance y, bueno, pues ver cómo se ve afectado esas amplitudes de reclutamiento de motoneuronas simplemente en un sprint, en un cambio de dirección, en un tiro, ¿no? Muy bien. Pues si no tienes nada más, vamos ahí ahora con Jordi. Osteopatía de pubis. Vamos a... también de las complejas, para el futbolista, de las que muchas veces, porque de repente está bien, luego tiene otra vez tiene el dolor y bueno, es puñetera, hablando mal. Pues realmente era la peor que me podía tocar. No me gusta nada porque es muy difícil resolverla.
y lo más importante es tener un diagnóstico certero inicial del por qué está ocurriendo eso. Si es un dolor causado por tensión anterior, un desequilibrio entre que esa es la visión más clásica, entre parte superior y parte inferior del tronco, una debilidad de fuerza en la musculatura aductora, un sobreestímulo, una sobresolicitación del psoas ilíaco. Es tan multifactorial que es muy complejo abordarla. Y en este sentido sí que es una de las lesiones que más estímulos iatrogénicos podemos llevar a producir a nuestro jugador lesionado, porque podemos creer que estamos solucionándolo desde un punto de vista y si nos equivocamos le estamos generando más estrés. Entonces, en ese sentido creo que es fundamental la ayuda de una valoración de un fisioterapeuta. Nosotros, por supuesto, podemos hacer nuestras valoraciones, pero necesitamos un diagnóstico certero, que nos lo puede dar un médico, y para empezar a trabajar. Normalmente, bueno, la osteopatía de pubis es un problema tendinoso. Dependiendo de la zona te va a afectar, vas a tener más dolor en la ingle o vas a tener más dolor en la sínfisis del pubis, o un dolor que probablemente no lo tengas muy bien localizado o que sea migrante, un dolor migrante, un día me duele por aquí, otro día me duele más por otro lado. Y creo que la clave, igual que en todas las lesiones tendinosas, es el control de cargas, el control de estímulos que le pueden dejar el residuo negativo. Normalmente, en el caso del fútbol, simplemente con la disminución de carga se puede llegar a resolver. Obviamente, no, el pronóstico es variable, no hay plazos, igual en ninguna lesión tendinosa me atrevería a dar plazos. Entonces, es vivir el día a día. Y hoy puedo entrenar, a lo mejor mañana no puedo entrenar, pero es aprovechar esos momentos que se encuentra el jugador bien para ir introduciendo estímulos para generar una adaptación en su organismo e intentar arrastrar un punto crítico que a él le genera o a ella le genera dolor y trabajar sobre esa línea. Intentar en las lesiones tendinosas es en las únicas que me atrevería a decir que se puede trabajar con cierto dolor o molestia. Siempre nos recomiendan no superar el 3/10 o incluso a lo mejor en algunos casos 4/10, pero tener el control de cargas es fundamental. Vamos, lo considero fundamental. Después ya, pues cada lesión, dependiendo de la etiología, pues abordarlo de una forma. Algunos necesitarán aumentar la fuerza de la musculatura aductora, otros trabajo de amplitud de la cadena anterior, otros trabajo de movilidad de la rotación interna de cadera, otros un trabajo de inhibición de psoas ilíaco, de inhibición de puntos gatillo en psoas ilíaco y nada, no sé si mis compañeros quieren... Son complejas, sí. ¿Quieren añadir algo más? Hay un congreso que se dedicó a establecer factores de riesgo, no sé si es de Aspetar, Qatar. En 2015. Muy bien, que es bastante interesante en ese sentido, habla muy de forma general, pero lo que yo recomiendo en estos casos es que lo que ha dicho Fran, que no hay lesiones, hay lesionados y que cada jugador no todas las lesiones de osteopatía dinámica de pubis van a ser igual. Vamos. Fran, ¿algo que complementar? No, bueno, que como ha dicho él, ¿no? La clave
es un buen diagnóstico diferencial y eso es lo complicado, ¿no? Porque es tan multifactorial que, fíjate, en este conjunto de especialistas que se reunieron ahí en Aspire, establecen 3 grandes subgrupos y en el primer subgrupo establecen otros 4 subgrupos, ¿no? Hay factores neurales, hay factores musculares, entonces también establece factores de riesgo, un rango total de movimiento de la cadera de menos de 85 grados es un factor de riesgo. Bueno, está bien determinado, pero es bonita, es muy jodida, pero muy bonita. Y de ir, pero muchas veces, pues, a nivel, obviamente, emocional, es un caos para él, o sea, para el jugador que lo sufre, para ti que estás con él. ¿Por qué? Porque a veces un día estás bien, otro día no estás tan bien y no es una progresión más o menos lineal, como puede ser una rotura muscular o etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente es muy compleja y nada, es bonita pero muy compleja. Pilar, ¿algo que complementar? Parto de la línea que hayan dicho. Luego también dentro de Cubis, yo a nivel personal, la experiencia que he tenido ha sido que se le llama como la mordida de perro, que es pequeños arrancamientos de esos ligamentos, ¿no? Que se insertan en la zona púbica. Entonces al final se crea como no hay buenas inserciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido esos microcizañamientos, ¿no? Entonces cuando se hace un arresto se ve pues como esa especie de dentada. Y bueno, es lo más curioso así que me ha pasado. Al final a la larga nos da que la calidad de esa zona es nula, es muy poca, y tenemos ese factor de riesgo donde se tiene que insertar ese ligamento, esos tendones, perdón, pues es peor, tiene peor calidad. Entonces, bueno, es lo más curioso que me ha pasado a mí con respecto a ese tipo de lesión. Muy bien, bueno, pues por ir terminando, algo sencillo y fácil. Sobre todo en lesionados o lesionadas de larga duración, ¿vale? Estáis trabajando muchas horas con ellos durante tiempo, semanas, meses. ¿Cómo es de importante vuestro trabajo emocional, vuestro trabajo psicológico en el día a día con ese lesionado o esa lesionada? Pilar. Pues como bien dice Fran, por sensaciones. O sea que esto, el aspecto emocional va ligado. O sea, es que la mente es la que domina el cuerpo. Si es que para mí es la base. Por eso, cuando me han hecho esa pregunta, uno de los aspectos para mí fundamentales es el psicólogo. Yo de psicología entiendo lo justo y necesario para desenvolverme. Está claro que como lo veo tan complejo, tengo que ayudarme de un profesional como tal, ¿no? Soy muy fiel, ¿cómo te diría? Como esto de zapatera a tus zapatos, ¿no? A mí, si yo no entiendo de algo, me toca ayudar de quien domina, ¿no? Del profesional que lo domine, ¿no? Entonces, yo me apoyo mucho en el equipo. Entonces, yo hay aspectos emocionales que a lo mejor necesito ese salto, necesito ese empujón, y yo ya te digo que la comunicación con mi compañero te diría que casi diaria, para que me ayude. O sea, una de las cosas que yo he ido aprendiendo con lo largo de estos años, anticipar esas posibles desmotivaciones o esos posibles momentos de ansiedad. Y a partir de ahí, pues ese diálogo con mi compañero. Pero vamos, que para mí bueno, es que realmente le doy el 60-70% de protagonismo, así no le doy más. Muy bien. Fran, ¿cómo es de importante ese trabajo emocional y psicológico con el lesionado? Bueno, si cuentas con el psicólogo es clave. Nosotros este año, bueno, por circunstancias no tenemos, pero igualmente es clave. Punto 1. Luego, si es de larga duración, más aún, tienes que intentar, oye, esto va a ser una carrera de maratón larga, día a día, tienes que convivir muchas horas con el jugador, debes intentar, bueno, pues ser muy empático, entenderlo. Hay días buenos, días malos. Entonces, ponerte también en la piel del jugador es clave. Tú también tienes días malos. Eso sí que no se puede notar tanto,
pero obviamente sí ponerte en la piel del jugador, exigirle porque le tienes que exigir, pero ser empático. Ha dicho una cosa Pilar que es fundamental, anticiparte o anticiparle esa, como puede ser en ese dolor inguinal o esa ruptura del ligamento cruzado o en ese ligamento lateral interno que, oye, pues grado alto, ¿no? Que a lo mejor haces un mal control y te va a pasar, ¿eh? Te va a pasar que vas a hacer un mal control y te va a dar un leñazo, pero no te preocupes. Anticiparle, que no se venga abajo. Yo ya tengo un tobillo que pudo tener un destrozo a nivel de tibio peronestralina y rodilla brutal. Ha tenido mucha suerte. Solo ha quedado un esguince del tobillo. Y pasa que, bueno, pues evidentemente quiere jugar porque quedan pocos partidos. Y claro, él está muy bien. Vamos mejorando día a día, pero claro, no es lo suficiente como para que entre, ¿no? Y ahí es tienes que animarlo, tienes que hacer tareas que también él se vea que que sea competente, pero no engañarlo. Y ponerle, a mí, aunque cueste y aunque hay que ser sincero, hay que ser honesto del primer día, porque si no, si llegamos con la falsa de esperanzas, ahí sí, se acabó. Así que hay que ser sensato y decirle que esto va a costar, pero que, oye, a partir de ahí, pues eso, ser empático, ponerse en su lugar, generar tareas que vea que, bueno, solicitarle tensiones, pero que también vea que no va tan mal, sino que va bien, y ante sobre todo días que no son tan buenos, y para que, oye, a nivel mental haya un cambio, ¿no? Muy bien. Y Jordi, que además, como habíamos hablado antes, pues habéis tenido el caso, por ejemplo, de Bruno. Más de 3 años después volvió al verde, que es lo que más le gusta. Y encima, también yo creo que el futbolista o la futbolista también ayuda mucho en ese aspecto. Porque claro, hay futbolistas que son más débiles mentalmente, más frágiles a nivel emocional, y otros que son súper serios y son con una cabeza espectacular. Pero bueno, el trabajo vuestro ahí también, me imagino, en cuanto a motivación, darle confianza para que siga luchando y peleando para llegar a su objetivo, pues tiene que ser fundamental, me imagino. A ver, lo primero que antes de empezar a hablar, sí que igual que lo han dicho Fran y Pilar, cada profesional lo suyo y el psicólogo seguro que hace un grandísimo trabajo, mejor que nosotros en ese sentido. Pero eso no quita que nosotros no debamos emplear habilidades sociales durante todo momento que estemos con el propio jugador. Y ahí está, yo creo que uno de los retos más difíciles nuestros es venderles el producto que nosotros llevamos todos los días al propio jugador y tenerlo motivado, porque nosotros no dejamos de ser un servicio más en su día, somos un servicio de readaptación, y si nosotros llegamos y eso, hablándolo con Bruno, imaginaros, con 3 años, me decía, ¿y qué tenemos de menú? Y yo le decía, pues tenemos esto, lo otro y lo otro. Y se lo intentaba vender de la mejor manera posible. Y él me decía, lentejas, ¿no? Como ayer. y llegaba al día siguiente y me decía, no me lo digas, hoy tenemos lentejas. Y yo, me cago en la mar. Pues eso, por supuesto, que a mí me genera... yo tengo que generar un cambio en la mentalidad de ese jugador y que todos los días sea un día nuevo, y a pesar de que, estamos hablando de Bruno, pero el caso de Bruno solo ha habido uno. Pero en otros casos, obviamente, nosotros podemos conseguir en una lesión de ligamento cruzado anterior no repetir nunca ninguna sesión, y que todas las sesiones sean distintas, generar inquietud del propio jugador o jugadora cuando llegue, que no sepa qué va a hacer, que no sea una rutina, incluso sacarle fuera de la zona de confort, que es muy importante, porque un jugador lesionado de larga evolución puede generar su burbuja
y después sacarlo de ahí a la hora de incorporarse con el grupo puede que sea un paso más largo, y a mí me gusta en ese sentido generar estrés, generar frustraciones de decir X y después hacer Y que me diga el jugador pero no me habías dicho esto. Y yo digo, mira, pues cuando salgas ahí a entrenar, a lo mejor no te pitan la falta que te tienen que pitar, el entrenador cambia el tiempo de la tarea que había en un inicio, intentar generar ese caos que luego el jugador se va a encontrar. Porque sí que es verdad que a nivel de estrés es posible que un jugador lesionado y que sepa que por tiempo biológico de reparación de ese tejido, en X días se va a recuperar y da igual el nivel de activación que tenga en el día a día. Y si va bajando día a día el nivel de activación y luego el día que se incorpora el nivel de activación va a ser que va a querer ir convocado esa semana y él mismo se va a poner el nivel de activación aquí, pues el salto va a ser alto. Entonces, en ese sentido me gusta trabajar mucho ese nivel de estrés, esa frustración del jugador, el caos, eventos estocásticos, bueno, todo lo que ya hemos hablado antes, y intentar que el jugador nunca se sienta acomodado y que todos los días cuando vaya a comer al restaurante haya un menú distinto. Eso me parece que es fundamental. Muy bien, perfecto. Pues tenemos por aquí algunos, tenemos a Diego, que me ha escrito, me ha dicho que quería haceros una pregunta. Diego, si puedes activar el audio. Sí, ¿me escucháis? ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a los cuatro por compartir la información hoy. Y bueno, yo soy un preparador físico que está empezando, está en un equipo de tercera división en Madrid, y me encantaría que me ayudarais un poco con el tema de las valoraciones, sobre todo, ya sea en adaptación, porque miráis que es una oportunidad para optimizar otras cosas del deportista, o a nivel de pretemporada, de empezáis a trabajar con un nuevo cuerpo técnico, con nuevos jugadores. Si podéis decir cada uno, 1, 2, 3 test que digáis, sé que es difícil, es complejo porque es un poco reduccionista la pregunta, pero, por ejemplo, para simetrías, a mí es que la sentadilla a una pierna es que canta muchísimo varovalgo, me viene súper bien, o para Ron el Thomas Test, o cualquier ejemplo así de, para mí estos son los 2, 3 test y qué sacáis de ellos, clave. Muy bien. Pilar, por ejemplo, empezamos. Pues mira, te voy a dar, voy a ir del hilo que hemos comentado antes, la pregunta de Kiki del aspecto motivacional. Un aspecto que yo utilizo, por ejemplo, motivacional es la realización de test previos que yo sé que van a ser asimilables, que van a ser superados como aspecto motivacional. Eso es antes que se me ha olvidado comentarlo. Y luego, para valoraciones, para mí es muy importante la dinamometría. Medir simetría es rápido, o sea, para mí es muy útil. Luego también aspecto con apps como puede ser la de Carlos, tienes mucha vía libre a la hora de medir, son fáciles de utilizar, son asequibles y al mismo tiempo su estandarización de la toma de datos es muy limpia, con lo cual yo creo que ahí si estás iniciando vas a tener una batería bastante interesante y están validados, con lo cual yo creo que eso te podría servir bastante, sin irte tampoco a grandes, ¿sabes? A grandes cimas, porque al final piensa que tienes X tiempo para esas valoraciones, tendrás X tiempo para tener esos resultados y al mismo tiempo los resultados y la puesta en común de esos resultados también será limitada. Con lo cual tienes que optimizar lo máximo tu tiempo y tus capacidades para obtener la mayor cantidad de datos. Y yo pienso que para mí, con esas apps, con las 5 o 6 que tiene, creo, muy bien. Y más con la actualización que tuvo Mayan, muy bien, ¿eh? Te hacen iniciar simetría de fuerza y muy bien, ¿eh? Perfecto. ¿Fran? Sí, bueno, coincido y te animo a que si no tienes, bueno, no todo el mundo puede tener a lo mejor un encode lineal o lo que sea, pero vamos, con eso, con, yo qué sé, MySprint, MyJam, se solventan de una manera increíble. Estoy con ella en que yo utilizo mucho los test para
ver porcentaje de déficit unilaterales, porque es clave, porque sabemos que a partir de un 10% ya va de diferencia conforme vaya aumentando más peligro. Por tanto, para mí eso es clave. ¿Qué podemos? Pues yo empleo también los de FMS, empleo también de test de control motor como el single leg squat, para ver si hay, bueno, pues ese glúteo mediano actúa correctamente o no. Un hop test, pues incluso con cámara de vídeo yo lo hago para evidentemente en la recepción si hay valgo varo en rodilla, que te den un aspecto más cualitativo, aparte no solamente del condicional de, por ejemplo, distancia, pero con el afán de siempre déficit, derecha e izquierda, y a ver cómo funciona. Para mí eso es la clave. Muy bien. Jordi. Pues es un tema muy complejo, muy complejo. Hay jugadores que pasarás el test y tendrán asimetrías y probablemente esas asimetrías sean asimetrías funcionales. Otros, esas asimetrías serán factores de riesgo. La clave nuestra es saber cuáles son de cada tipo, ¿vale? Después, con respecto al dinamómetro, creo que existen unas galgas de fuerza muy económicas que sirven para pesar en pescaderías y en... Yo inicié con eso, yo inicié con esas que dices. Muy bien, entonces, si quieres medir ratios de fuerza, te recomiendo que te vayas a Amazon y mires la que más te guste, porque creo que están alrededor de 30 euros y realmente le puedes sacar partido. Y luego también otra cosa que te recomendaría es que si tú pasas periódicamente un test a tus jugadores o tus jugadoras, esos jugadores aprenderán a hacer el test. Eso no significa que estés disminuyendo el riesgo de lesión. Te cuento, nosotros nos dio por hacer muchos test, entre ellos el drop jump, ¿vale? Y claro, y los jugadores al final sabían qué es lo que nosotros estábamos midiendo. Y los jugadores, nosotros este test lo pasamos en toda la cantera del club y los jugadores sabían ya, los chavales sabían lo que estábamos mirando. Y los chavales procuraban caer de la mejor forma posible para tener mejores puntuaciones en la escala de Padua. Entonces, te recomiendo que le des importancia a los test, pero la justa, porque te pueden dar resultados que te pueden servir, pero otros resultados que es posible que no te puedan servir. Y no alarmarte por ver un valgo dinámico de rodilla, que probablemente, es posible que sea funcional y hay que analizar muy individualmente a cada jugador. A mí me gusta no perder mucho el tiempo en valoraciones, pero cuando el jugador está trabajando, me gusta observarlo. Y cuando está trabajando en el gimnasio y tú lo ves hacer un squat, o lo ves hacer una zancada, o lo ves correr, o lo ves hacer una frenada, en ese momento es en el que tienes que poner los 5 sentidos y ver cómo absorbe las fuerzas, dónde tiene zonas de restricción, y el jugador lo agradece porque no lo tienes una hora haciendo test de valoración y tú puedes sacar igualmente información en ese momento. De todas formas, te recomendaría 3 personas que creo que te podrían ayudar mucho. A mí me han ayudado increíble en el tema de valoración y es leer mucho sobre Sir Lee Sharman. He hecho cursos de Ignacio González Zas y Iván Benassar. Que creo que son 3 referentes para mí en el tema de valoración y me gusta mucho cómo orientan ellos 3 el tema de la prevención. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jordi. Yo creo que está tu duda resuelta, Diego. Pues sí, muchísimas gracias. Si me puede repetir, Jordi, que los 2 primeros los conocía, a Sharman y a Zas, que... Pues te pierdes uno bueno, ¿eh? Si no conoces a Iván Benassar, te va a ayudar pues muchísimo. me lo voy a apuntar.
Y también conocía algunas de las aplicaciones. Por ejemplo, para el CMJ lo he utilizado hasta para control de la carga que mencionabais antes, midiendo cómo perdían salto en CMJ algunos jugadores para ver cómo estaban, porque igual por ese cuestionario wellness me daban más o menos ratio, y me pareció una herramienta también muy buena para eso, ya que lo mencionasteis antes a nivel de control de la carga. El CMJ de Miami, de Valsalobra, me parece también una herramienta muy buena para eso. Y bueno, otra vez, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias a ti, Diego. Muchas gracias, Diego. Bueno, Elber, por primero me ha dicho que no tenía ninguna pregunta, que la duda que tenía y que quería comentar, pues ya ha sido resuelta durante la charla. Así que nada, ya os robamos más tiempo. Pilar, muchísimas gracias por volver a estar con nosotros y compartir con Cube Academy en este caso, y un placer como siempre. A ti, Quique, y enhorabuena por toda la labor que estás realizando. Bueno, hacemos lo que podemos. Fran, muchísimas gracias. Mucha suerte en las jornadas que nos quedan de temporada. Que hagáis buenos partidos, que estéis lo mejor posible, porque cada 3-4 días jugar con este calor, encima esas temperaturas, se hace difícil. Como os he dicho antes, ya casi no entrenáis, ya simplemente es jugar y recuperar. Y bueno, que tengáis pocas lesiones y ojalá os salvéis. Además, hace poco estuvimos también en una charla sobre psicología de fútbol base y estuvo Marisol Arias, que es la psicóloga vuestra allí, y bueno, pues un placer que queráis compartir con nosotros. Un placer, gracias a ti, Quique, por, como ha dicho Pilar, lo que estás haciendo, la labor que estás haciendo. Un placer veros a Pilar y a Jordi, que compañeros que son referentes, que estén ahí triunfando, y es una alegría. Así que, compañeros, muchísima enhorabuena y me alegro de veros. Y nada, que gracias por la invitación, Quique, ha sido un placer. Gracias a ti. Y Jordi, pues igualmente, estáis como un tiro, a ver si seguís igual las jornadas que quedan, que ya son pocas y son decisivas. Cualquier victoria es importantísima, y incluso ya un empate te puede lastrar. Y entonces, bueno, además Villarreal, a mí es un club que siempre me ha causado mucha simpatía, por así decir, ¿no? Y sobre todo por su gran trabajo en cantera, que me parece espectacular, que a mí me gusta mucho el trabajo de cantera y creo que se han hecho muy bien las cosas allí, a pesar de ser un municipio de muy pocos habitantes y que esté ahí donde ha estado, jugando en Europa y siendo un club importante en España, pues una gran labor de todo el Villarreal Club de Fútbol en este caso. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a ti, Quique, por reunirnos aquí y hablar de readaptación, que es una profesión muy bonita y muy nueva y todavía se está conociendo. Y gracias pues, a reuniones, a charlas como esta, nos ayuda a dar más visibilidad a nuestra profesión. Y nada, agradecer a Fran, Pilar y a ti haber estado ahora el mediodía del domingo. Felicitar a Pilar por su gran trabajo, a Fran por su gran trabajo. A Fran lo conozco desde que yo empecé a trabajar en el mundo de la readaptación. Me ha enseñado mucho, he aprendido mucho de él. Y nada, Pilar, a partir de ahora que nos hemos conocido hoy, animaré un poquito más al Levante femenino. Al masculino todavía no. Todavía no. También, que gane también, pero cuando juegue contra nosotros, todavía no. Y nada, un placer haber estado con vosotros, me lo he pasado muy bien y nada, espero que nos podamos ver pronto y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nosotros pues seguiremos trabajando, preparando nuevas mesas redondas, nuevas charlas y bueno, intentando traer profesionales como vosotros, porque también para que la gente pues esas inquietudes que tenga las pueda un poco organizar sus cabezas, un poco también ver qué cosas hacéis, y también pues una forma de que siempre estéis en contacto también entre vosotros y podáis compartir. Muchas gracias. Un placer y hasta la próxima a todos, ¿vale?